Hoy en Contame desde casa vamos a hablar de cómo nos atraviesan los medios de comunicación, también y mucho las redes sociales. Vamos a hablar de las elecciones y de política. Hoy en Contame desde casa, el analista político Raúl Timerman. Raúl, bienvenido al canal de la Universidad de La Plata. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Si empezamos a hablar de política, es inevitable hablar de la grieta. Desde 2015 y un poco antes también, estamos en esa encerrona difícil. Es posible, digo, porque la verdad es que hay un 40, un 40, un 35, un 35. Digo, ¿cómo se salta la grieta? Si es que hay alguna alternativa de saltar la grieta. Yo creo que finalmente va a ser la única alternativa de salida. Vos fijate que en el 2023, cuando volvamos a elegir presidente, se van a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida. En estos 40 años, la Argentina ha sido el país que menos creció en América Latina, con la excepción de Venezuela. Ha tenido en estos 40 años la inflación más alta del mundo, con excepción de Venezuela. Ha tenido muy pocos periodos de estabilidad económica, posiblemente el de Cavallo con Menem y el de los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Cada vez es mayor el gasto en desarrollo social y cada vez hay más pobres. Perón fallece en el año 74 y deja 4% de pobreza. Alcanzamos 40%, lo multiplicamos por 10. Cada vez se gasta un mayor porcentaje del presupuesto en educación y la educación no mejora. Yo fui en el año 52 a una escuela pública, plena segunda presidencia de Perón. Aprendíamos a leer con UPA y con La razón de mi vida, y estaba fuertemente influenciada por la política, la enseñanza, pero la calidad de la enseñanza yo creo que era mejor que la que reciben mis nietos hoy. O sea que la Argentina es un país que en 40 años de democracia, y te diría muchísimo más, ha avanzado muy poco. Yo me recibí en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estuve ahí la noche de los bastones largos, soy de esa época, ingresé en el 64 y me recibí en el 73. Y empecé a trabajar en la industria, trabajé 30 años en la industria. Y en la década del 70 la Argentina fabricaba buques, fabricaba plataformas offshore en astilleros corrientes en el norte. Había un plan nuclear en el que se construían usinas nucleares. El Departamento de Metalurgia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que lo dirigía Jorge Sábato, recibía estudiantes de todo el mundo, especialmente de Brasil, que no tenía energía atómica. Se construían gasoductos, oleoductos. Fabricaciones militares, fabricaba el tanque argentino mediano. Estábamos fabricando un submarino. Ahora, Raúl, ¿qué pasó? Porque grieta hubo, unitarios y federales, peronistas, antiperonistas, grieta hubo en muchas etapas de la historia argentina. Ahora, en el caso de la dictadura, muchos interpretamos que ahí empezó la decadencia de la Argentina. ¿Vos coincidís en que es probablemente esa la instancia o la etapa de la historia en donde la situación se empezó a desmadrar? Sí, seguramente sucedió en ese momento, digamos. Hubo un plan económico que fue el de Martínez de Hoz, digamos, que significó, finalmente terminó todo en un proceso de desindustrialización, donde llegó a existir una burguesía nacional que tenía industria y la fue vendiendo poco a poco a fondos de inversión extranjeros o a empresas extranjeras, y se ha desnacionalizado completamente la titularidad de la industria argentina. Quedan muy pocas industrias en manos argentinas.
Sí, el país ha sufrido un proceso de deterioro indudablemente, no solo económico, pero yo estaba pensando el otro día, vos pensás lo siguiente, la Argentina en el lugar de PBI per cápita en el mundo, en la escala, está entre el lugar 60 y 70 de todos los países. Tiene un PBI que es menos del 1% del PBI mundial. Tiene una población que es menos del 1% de la población mundial y está en el podio de los 3 primeros en los Pandora Papers. ¿Cómo puede ser eso? Está Rusia, Gran Bretaña y tercero Argentina, 2.510 empresas registradas en paraísos fiscales. No somos nada en el mundo y sin embargo somos los terceros en que buscamos mecanismos de evasión o elusión impositiva. O sea que hay toda una degradación que se refleja finalmente en toda la escala social argentina. Tenemos 40% de pobreza y nos cuesta muchísimo encarar. El otro día yo te escuché decir hace un tiempo a Horacio Rodríguez Larreta, yo voté por Alberto Fernández y por supuesto, digamos, creo que el Frente de Todos debería ser un mucho mejor gobierno que el que hubiera hecho Mauricio Macri. Pero Horacio Rodríguez Larreta dijo algo que me hizo reflexionar. Dice, la grieta sirve para ganar elecciones, pero no sirve para gobernar. Y a las pruebas debemos remitirnos. Es muy difícil gobernar en un país dividido por la mitad. Hay que buscar algún tipo de puente que permita acordar un mínimo de políticas públicas con un acuerdo mínimo que ahora va a ser indispensable, porque si hay que arreglar para el 31 de marzo del año próximo con el Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo va a cubrir por lo menos 10 años de futuros, o sea, los 2 años que le restan a este gobierno y 2 gobiernos más posteriores, que puede ser el oficialismo actual o puede ser la oposición actual. Entonces es necesario llegar a acuerdos. Ahora, entonces vos interpretás o interpreto que vos creés que es posible que haya un acuerdo político entre oficialismo y oposición, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y no una tercera avenida ancha del medio como propuso alguna vez Massa o una tercera alternativa como propone Randazzo. Bueno, si llega, digamos, es muy difícil predecir el camino de un acuerdo. En general, ¿qué sucede en el mundo? Cuando hay elecciones, como sucede ahora en la Argentina, los periodos electorales son periodos de enfrentamientos muy profundos, digamos, donde se dice de todo, donde la primera víctima es la verdad, se miente, se agrede, etcétera. Pero una vez resuelto el tema electoral, vuelve cierto grado de tranquilidad. Acá en la Argentina no, seguimos como si las elecciones cada 2 años, casi sí, pero en un permanente proceso electoral. Bueno, ahora hay una propuesta que es, y que ha ido creciendo, que es independientemente del resultado electoral, al día siguiente dialogar, que se siente la oposición y el gobierno, aparentemente, digamos, hay sectores de la oposición que no quieren. Seguramente habrá sectores de la coalición de gobierno que tampoco quieren, porque, digamos, no todos piensan de la misma manera. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta está buscando una salida para no quedar mal parado en su espacio político y poder de alguna manera establecer algún puente. Él postula que eso debería hacerse a través del Congreso, o sea, en la Cámara de Diputados, sin comprometer a los ejecutivos de alguna manera. Y no nos olvidemos que si hay sectores que llegan a un acuerdo, que es necesario, vos te das cuenta que es necesario, porque
Si no fuera necesario, no hubiera habido 2 actos del 17 de octubre. Si hubo 2 actos del 17 de octubre, que es una fecha tan importante para el peronismo, siendo que a ninguno de los 2 actos concurrió ninguno de los referentes importantes de la coalición de gobierno, ni Cristina, ni Máximo, ni Sergio Massa, ni Alberto Fernández, entonces debemos pensar, y aparte que tuvieron consignas diferentes y espíritus diferentes, yo pienso que vamos a empezar a construir algo de a poco. La CGT quiere recuperar el rol que ha tenido históricamente con el peronismo, de ser la columna vertebral, el movimiento obrero organizado del movimiento nacional justicialista, que lo ha dejado de ser básicamente por las divisiones internas. Ahora marchan hacia un proceso electoral el 11 de noviembre, 3 días antes de las elecciones, de reunificación de la CGT. Yo creo que ese es un paso importante. Creo que el llamado de Sergio Massa al diálogo posterior a las elecciones es importante. Creo que el discurso de Horacio Rodríguez Larreta en IDEA, planteando la necesidad de conformar una mayoría del 70% para gobernar, es importante, aunque la metodología sea diferente, no importa. Y por el otro lado, mira, yo acabo de recibirlo, tengo acá una encuesta de Gustavo Córdoba, que ahora se juntó con Subán, es Subán Córdoba, y hay una pregunta que es: ¿qué nivel de acuerdo hay con esta frase? Dice, esto es del domingo, o sea, es muy reciente. Bueno, mientras los partidos nacionales se siguen peleando, los problemas de la Argentina siguen iguales. ¿Qué nivel de acuerdo tiene usted con esta frase? Muy de acuerdo, 70,6%. Algo de acuerdo, 14,9%. Muy en desacuerdo, 7,1 nada más. O sea, la gente está reclamando, está un poco cansada de la pelea permanente y la confrontación. Y yo creo que se está abriendo una cierta línea de diálogo, donde incluso, vos fijate que yo te diría que en este momento, a pesar de que Sergio Massa puede haber tomado la delantera, recibió el apoyo de Alberto Fernández y de alguna manera también de Cristina, digamos, donde Cristina plantea, bueno, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo hacemos para arreglar con el Fondo Monetario Internacional, porque si no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición, no hay acuerdo con el fondo. Ahora, Raúl, en el medio, vos hablas de una encuesta, hablas del oficialismo y de la oposición, y en el medio operan los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Hasta dónde eso que vemos en los medios de comunicación influye en la posición de la gente? Porque también esa grieta de la que hablamos existe en esta ventana que tenemos a la realidad. Digo, conocemos lo que opinan los dirigentes, todo a través de los medios o de las redes. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema porque básicamente no sabés qué mirar o qué escuchar si querés estar bien informado. Ahí hay un problema serio, porque es el sesgo que tienen los medios. Y cuando te digo sesgo, me refiero a un sesgo en ambos sentidos. No hablo solo de un sesgo antioficialista, también hay un sesgo antioposición. Cuando te digo que hay gente que propugna la confrontación, existe en la oposición y existe en el oficialismo también. Yo creo que el tema de los medios es serio. Nosotros acabamos de ver este año cómo se ha montado un canal de televisión de cable, que es La Nación Más, en el horario de 18 a 22, con una seguidilla de comunicadores cuyo único objetivo es denigrar, insultar, deformar
toda acción de gobierno. Existe lo que se llama el sesgo de confirmación. Los que escuchan y miran esos medios buscan ver reflejada la opinión que ellos ya tienen. O sea, hay que tener cuidado respecto al nivel de influencia que pueden tener en la formación de opinión. Es menos de lo que la gente tiende a pensar. La gente tiene opiniones formadas y busca que se le confirme su opinión. Ahora, ¿influye más un medio de comunicación o los medios de comunicación o la realidad concreta? La gente que va al supermercado y el sueldo no le alcanza, la ansiedad por la pandemia y las vacunas que no llegaban, el encierro y las restricciones del año pasado. Digo, porque también ahí está la grieta. Digo, uno, la verdad es que cualquier tema de la realidad aparece esto de estar o de un lado o del otro, y además hasta esto de apelar a uno a tomar posición. Si mirás este canal estás acá, si mirás este canal estás allá. Sí, no, totalmente. Vos fijate que apenas sigue la disposición de no uso obligatorio del barbijo al aire libre, se hace una encuesta y el 56% está en contra. O sea, todos los que antes estaban en contra del uso del barbijo, ahora están en contra del no uso. Es decir, la grieta ha penetrado en muchos aspectos de la sociedad y ha deformado la mente de las personas. En general, se dice que la gente vota según cómo le va en la feria, es decir, cómo le va en la vida diaria, qué pasa cuando sale de compras, qué pasa con los hijos en el colegio, qué pasa con el transporte escolar, o quién los lleva, quién los trae, qué pasa con la seguridad, el miedo a ser víctima de un hecho violento de inseguridad. Hay una cantidad de cosas que condicionan la manera en que vos te comportás después desde el punto de vista del voto. No cabe la menor duda. Vos fijate que la segunda semana de abril del 2020, el gobierno tenía un 82% de aprobación de gestión y ahora está en un 32% de aprobación de gestión. Es decir, cayó 50 puntos. ¿Por acción de los medios? No, por acción del gobierno. Digamos, indudablemente se han cometido una cantidad de errores. Hay hechos que vos lo ves, digamos, la foto de Olivos, el vacunatorio VIP, está lleno de hechos que vos ves muy claramente que te han condicionado el comportamiento y la manera de pensar de la gente y que han sido hechos errores no forzados cometidos por el gobierno, muchos de ellos por el presidente. El presidente muchas veces dice vamos a hacer A y después B y después A y después B. Últimamente pasó con vamos a tener un portavoz, una vocera, pero no vamos a tener, pero va a ser Gabriela Cerruti, va a renunciar, pero no va a renunciar. Y bueno, va a haber acto el 17 de octubre, no va a haber acto el 17 de octubre, no conviene ir a la plaza, vayamos a la plaza. Voy a hablar, no voy a hablar. Da la impresión... Porque ahí hay otra cosa, a ver si coincidís conmigo. Además de la grieta oficialismo-oposición, está la grieta dentro de los propios frentes, porque también armar un frente, y no me refiero únicamente al frente de todos, ahora más tranquilo, pero en Juntos por el Cambio en también. Los dos, exactamente. Y también es difícil consensuar en el propio espacio con ese mecanismo. Ahora, ahí viene, sí, efectivamente, pero déjame decir algo antes, que es, ahí viene lo que vos planteabas del rol de los medios. Sale la foto de Olivos. Si vos sale 1 o 2 días en los diarios, en los medios de televisión, la gente dice, qué barbaridad, eso no debería haber ocurrido nunca. No puede ser que el presidente que nos ha pedido esto haga esto. Después te pones a pensar y decís, bueno, de haber ocurrido, en realidad tendría que haber funcionado todo el aparato de seguridad, tampoco se debería haber conocido. Pero si los medios siguen durante 1 mes y medio, todos los días, con eso en los medios, bueno, y cada vez va creciendo respecto a la censura del hecho y
y aparece desde la filosofía de la moral hasta, digamos, la conducta que debe tener un individuo, remarcado diariamente, bueno, tiende a acentuar la opinión, ¿no es cierto? O sea, Porque ahí los está la medios tienen justicia que una levanta el influencia. tema también. Digo, la justicia levantando el tema, aparece una prueba, digo, ahora se reflotó el tema con las autorizaciones, si tenían o no autorizaciones para Totalmente. Bueno, el circular. tema de la justicia, la verdad tenemos todos los problemas, Verónica. Vos ahora nombrás la justicia, es otro problema que tenemos con la justicia. Es muy difícil encarrilar el país si no hay un acuerdo, si no hay un consenso en algunos puntos mínimos. Yo realmente no veo cómo se puede hacer. No se puede hacer que uno de los dos bloques doblegue al otro. No existe eso. Está muy dividida la sociedad. Bueno, pero pareciera que ese es el objetivo, ¿no? Cuando hacía referencia recién a esto de la grieta dentro del oficialismo, la grieta dentro de la oposición, pareciera que la discusión es esa también. Dentro del Frente de Todos hay sectores más dialoguistas y sectores más rupturistas, y dentro de la oposición aparece el mismo escenario con otra posición ideológica, claramente. Totalmente. Es como vos decís, Verónica, y yo creo que va a primar la cordura y se va a ir por un camino en el que se va a ir conciliando algunas posiciones para llegar a acuerdos mínimos, llegar a acuerdo con el fondo, que es el punto fundamental para poder arrancar. No hay reservas en el Banco Central, faltan insumos para la industria nacional, insumos importados. Te das cuenta que esto no puede durar mucho tiempo, porque se empieza a detener el país. Entonces necesitas llegar a un acuerdo con el fondo, necesitas que en ese acuerdo con el fondo aparte te dé dólares frescos para poder que el Banco Central pueda de alguna manera operar. Tenés que achicar la grieta que hay entre el dólar blue y el oficial. Tenés que empezar con la generación de empleo genuino para poder empezar a sacar a la gente de la pobreza. Tenés una tarea titánica de por medio y no veo cómo la puede realizar uno solo de los bloques políticos. ¿Imaginás un pacto de la Moncloa, como dicen algunos, algún acuerdo? Porque bueno, también hay que ver. Yo imagino un acuerdo. Sí. ¿Querés que te diga el acuerdo que yo imagino? Es política ficción, ¿no? Yo imagino el siguiente acuerdo. Yo creo que ahora va a ser muy difícil, van a dialogar y qué sé yo. En el 2023 se va a elegir presidente. Alguien va a ser presidente. Ese que va a ser presidente yo creo que va a llamar a formar un gabinete invitando a gente de la oposición a formar parte del gabinete. Una especie de gabinete de coalición. Ese andar hasta las de medio término del 2025 va a hacer que se conforme un espacio que sea el espacio de la amplia mayoría. Ese espacio va a ganar las legislativas con el 65, 68% de los votos y le va a dar mucha fuerza a la gobernabilidad. Y finalmente, en el 2027 va a haber un gobierno de esa amplia mayoría. Yo voy a tener 82 años. Imagino, Raúl, que este destino político de fantasía no es con los protagonistas de la grieta de hoy. Cuando quiero decir a los protagonistas de la grieta de hoy, nombro dos que son los obvios. Cristina y Macri no van a estar en ese acuerdo. Seguramente no, pero va a haber protagonistas de la grieta de hoy que se van a dar cuenta que la grieta de hoy es inconducente para los destinos del país. Va a haber algunos, sí, que van a acompañar y que hoy están en la grieta, de eso estoy seguro. Y también va a haber gente que va a quedar afuera, por supuesto. Cristina puede quedar afuera de la actividad política, quizás de liderazgo, pero yo creo que va de alguna manera a acompañar ese proceso, aunque no sea involucrada en el proceso. Tengo esa sensación.
y creo que tiene que ver un poco con el futuro político de su hijo Máximo. No Bien, creo que haya futuro político en los extremos de la grieta. Y las ideologías, digo, Máximo es un representante que además tiene futuro, uno supone que tiene futuro político, del progresismo, la centroizquierda. La Reta, sí, digo, del sector conservador, si se quiere, o de la centroderecha. Así es, y creo que se van a formar, sí, se van a... Vos fijate lo que ocurre en Uruguay. Digamos, gobierna el Frente Amplio y después gobiernan los conservadores y básicamente no cambia el destino del país. Digamos, ¿por qué? Porque hay mucho respeto mutuo. ¿Vos te acordás cuando se retiró Pepe Mujica del Parlamento? Sanguinetti y los que hablaron, está bien, uno es más de centro derecha, otro es más de centro izquierda, pero pueden convivir. Ahora, lo que veo ahí, que lo veo en otros países y lamentablemente no veo en la Argentina, es la descalificación, la demonización del otro, esto de responsabilizarlo de todos los males de la nación, cuando sabemos que claramente en la historia de la Argentina hay responsabilidades compartidas para todos. Sí, yo te diría una cosa, Verónica, si siempre la culpa es del otro, y la patria es el otro, la culpa es de la patria. Exacto. Bueno, habrá que buscar esa alternativa a futuro. Tenemos mucha expectativa en el 2023 entonces, Raúl. Yo también, yo tengo mucha esperanza en el futuro, muchísima. Creo que por fin vamos a encontrar el camino porque nunca estuvimos tan abajo como ahora. Raúl, muchísimas gracias. Sabemos que te tenés que ir. Así que nos reencontraremos en algún lado. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y muchísimo éxito. Nosotros nos volvemos a encontrar como lo hacemos siempre, acá en TVU, la pantalla del canal de la Universidad Nacional de La Plata.